Entonces a grabar y creo que para todos es claro, allí todos me están viendo. Bueno, primero que todo, entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Quiseno. Soy pues el profesor asignado para esta asignatura. Es una asignatura transversal para varias áreas, de hecho, para varias materias. Y permítanme acá. Muy bien. Y bueno, es un placer para mí presentármeles. Soy ingeniero administrador de la Universidad Nacional. También soy magíster en administración y actualmente curso un doctorado en administración. Así que muchas gracias a todos los que se van uniendo. Permítame que sigan llegando solicitudes. Yo por aquí sigo permitiendo que más personas ingresen, si me lo permiten. Bueno, creo que estas eran las últimas personas. Bienvenidos a todos los que se van uniendo, muchachos. Gracias a todos por estar llegando. Creo que son todos los que están en este momento. Listo. En todo caso, entonces, vamos entonces, muchachos, a iniciar este primer CIPAS. El objetivo de este espacio, muchachos, es que podamos tener entonces un espacio donde podamos, como su nombre lo indica, tener una interacción de los problemas más álgidos del curso. Cuando digo problemas me refiero como a los puntos más álgidos del curso. Y discúlpenme que aquí van llegando más personas. Profe, no me entra. Discúlpenme en un segundo, muchachos. Listo. Listo, confírmenme si hay, todos me escuchan, me confirman nuevamente. Profe, buenas noches. Yo sí le escucho, pero en la pantalla solo me sale conectando. Perfecto. Listo, ya entonces puede ser también problema de la conexión. Voy a verificarla. Aquí estoy en una conexión pues de mm, una conexión solamente para esta reunión, o sea que puedo tener muy buena conexión. Los invito a que cada uno también revise cómo tiene esa conexión, ¿cierto? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los que van respondiendo, porque eso me ayuda como a monitorearme. Bueno, muchachos, entonces el objetivo principal de este espacio es que podamos iniciar un momento de socialización. Creo que es el primer espacio que tenemos. Algunos han pedido retroalimentación, se las he dado a los que me han citado. Ustedes saben que tenemos unos espacios sincrónicos para poder atender a los estudiantes y a todas las personas que me han pedido o que han accedido a esa oportunidad, que son los lunes en la tarde. Miércoles en la tarde, pues he podido conversar con ustedes. Sí quiero manifestar de pronto, muchachos, que recuerden que es muy importante que me puedan escribir. Algunas personas me escriben por otros mecanismos que no es el Teams y no, pues no los veo. Tenemos el Skype, yo sé que tenemos el WhatsApp, pero el mecanismo oficial es el Teams. Y bueno, es muy complicado, cientos de estudiantes, uno atenderlos por todos los canales. Así que los invito a que sea el Teams como el canal oficial. Y bueno, quiero como empezar dando como esa parte de tranquilidad de que todos tienen esa posibilidad de ser escuchados. Si utilizan los días en los que voy a poder atenderlos sincrónicamente, que son los lunes de 2 a 5 y los miércoles de 2 a 5, creo que sería mucho más fácil poder darle, digámoslo así, como una resolución a los problemas que todos vamos presentando. Así que gracias por utilizar los canales oficiales, muchachos. Y bueno, vamos a iniciar. En este momento voy a compartirles mi pantalla, muchachos. Me permito compartir la pantalla.
Vamos a proceder y me confirman si pueden ver en este momento mi pantalla. Para todos la pueden visualizar en este momento. Profe, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces en este momento lo que estamos haciendo es ingresando, como lo pueden ver, al campus virtual para que podamos entonces a partir de allí entonces generar como el primer punto de este CIPAS. Permítame entonces, aquí estoy ingresando. Y bueno, muchachos, el objetivo de este primer momento es comentarles en qué espacio o en qué etapa nos encontramos. Nos encontramos precisamente en la etapa 2 y recordemos que la etapa 1 pues finalizó el 19 de febrero. Acá quiero decir que hay muchas personas aún que no han presentado la etapa 1 que finalizó el 19 de febrero. Algunos me han estado enviando correos, las incapacidades médicas, y les he permitido pues desarrollar la etapa correspondiente, pero es importante que todos estemos allí como muy al día, que si usted de pronto tuvo o ha presentado una dificultad, pues usted se ponga en contacto conmigo a brevedad para que podamos entonces proceder a generar de esos espacios de asesoría precisamente para que usted pueda continuar y no se vea afectado en una nota que tenga en cero. Es diferente una nota calificada del 75 que una nota calificada en cero, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas los invito. Recuerden entonces, mis estimados estudiantes, que el 15 de marzo, finaliza la otra actividad de la etapa 2 que es un análisis, como lo dice acá, análisis del proceso logístico de la empresa. Recuerden que esta actividad tuvo dos componentes, un componente individual, donde ustedes debían elegir una empresa y realizar tres numerales, y un componente grupal que salía de este componente individual, donde debían seleccionar una empresa y proceder a realizar pues lo que dice la guía y rúbrica de evaluación. Recuerden entonces que termina el 15 y el 15 pues nos cae para este miércoles, ¿cierto? Si es así, para pasado mañana, hoy estamos a 13. Recuerden que faltan 2 días. Los invito a continuar allí. Hay unas personas que me dicen que no les responden los compañeros. Entonces, ahí que es lo que tenemos que hacer. Pues si usted identifica que sus compañeros no le responden, no le dan respuesta, pues proceda a hacerlo individual, pero que sea básicamente la última opción que usted tiene, porque lo que buscamos o lo que queremos es que usted también desarrolle competencias que le van a ayudar, por decirlo así, en un futuro a tener un desarrollo social también. Recuerden que los medios virtuales no es simplemente un medio que aleja, sino otra manera de acercarnos. Ustedes seguramente estarán laborando en un contexto laboral donde tienen que relacionarse con otros profesionales, con otras personas, y lo que queremos también es que desarrollen competencias sociales, no solamente que sea una mera presentación de un trabajo, sino también un desarrollo de competencias sociales. Por eso los invitamos a que puedan hacerlo de esta forma en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Muy bien. Bueno, muchachos, y quiero aquí entonces irme a rectificar lo que hemos estado con ustedes hablando. Y básicamente hemos estado hablando de una actividad y vamos entonces aquí a mirar un detalle de la rúbrica y de la guía que nos está mencionando la actividad para este miércoles. Entonces recordemos que esta es la etapa 2 que corresponde al análisis del proceso logístico, ¿cierto? Análisis del proceso logístico. Recordemos entonces que esta actividad finaliza el miércoles 15 de marzo. Y recordemos que con esta actividad se busca identificar el proceso logístico en las actividades de la empresa que le permita tener una visión clara del funcionamiento óptimo de esta que conlleven
a la satisfacción del cliente. ¿Por qué la satisfacción del cliente? ¿Por qué queremos estudiar el proceso logístico para satisfacer las demandas del cliente? Entonces yo voy a abrir esa pregunta acá, delante de ustedes. ¿Para qué ustedes consideran o por qué ustedes consideran que es importante satisfacer las necesidades del cliente desde el aspecto logístico? ¿Quién quisiera de pronto ayudarnos a resolver esa duda? ¿Por qué hay que satisfacer al cliente desde los aspectos logísticos? Alguien que me pueda, pues que se presente. Lógicamente somos muchos muchachos, en esta noche pues somos bastantes personas, pero quizás unas 3 o 4 personas que nos puedan dar sus nombres y respondernos a esta pregunta. ¿Por qué es importante satisfacer las necesidades del cliente desde el aspecto logístico? Y buenas noches a todos. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Te habla Lady. Pues mi punto de vista es importante porque le cumplimos al cliente frente a las necesidades que tiene en su empresa, en su emprendimiento, y generamos a la empresa de nosotros credibilidad y responsabilidad. Ok. Entonces lo que nos está diciendo la compañera Lady es que se genera credibilidad y responsabilidad. Se responde, una empresa con capacidad de reacción. Y eso seguramente tendrá un cliente satisfecho. Probablemente entonces habrá una persona que generará una recompra, por ejemplo, viendo características como la responsabilidad empresarial. Gracias, Lady. ¿Alguien más que se presente? ¿Desde dónde se conecta? Cuéntenos qué estudia y procedamos entonces a resolver la pregunta. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Mi nombre es Manuela y vivo en la ciudad de Medellín. Perfecto. Para mí, pues es importante todo el tema de la logística porque aparte de ser responsabilidad de la empresa, es como crear esa experiencia del cliente, que él se lleve una buena experiencia del servicio que se está brindando y se fideliza el cliente. Por supuesto, gracias Manuela. Un saludo a todos los de Medellín, a todos los del SEAD Medellín. Yo también me encuentro ahí. Entonces, bueno, en algún momento nos tendremos que encontrar en el SEAD, así que un gran saludo y Manuela nos habla de experiencia y fidelización a través de la experiencia. Dos elementos muy interesantes para poder generar también un vínculo con el cliente que nos va a estar también generando una demanda constante. No va a comprar una vez, sino que va a generar una demanda constante del producto. Gracias, Manuela. Y seguimos con Rosana Rivera. No te escuchamos, compañera. Seguramente puede ser una interferencia que puedas tener si estás manejando manos libres. Bueno, Rosana nos escucha. Qué pena, no te escucho, compañera, si es que estás hablando. ¿Será que soy yo? Bueno, no escucho a la compañerita. Ok, como que ahí se me escucha y creo que me escucho yo de reflejo por allá en el fondo. Bueno, mientras la compañera va resolviendo allí de pronto este percance técnico, ¿cierto? ¿Alguien más nos quiere compartir por qué es importante? Con las buenas noches, que se presente, de dónde se conecta. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchachos. Entonces, la finalidad de esta pregunta era darle explicación o intencionalidad a
saber por qué desde el proceso logístico, y si tenemos claro las etapas del proceso logístico, podremos entonces darle una satisfacción al cliente. Y de esa satisfacción derivará una fidelización, como alguien más lo manifestó, una experiencia positiva, también generará un vínculo con nuestra empresa y esa es la forma de entender el objetivo de esta actividad. Entonces recordemos, primero, ¿qué teníamos que hacer en la actividad individual? El estudiante describe cuáles son las actividades que incluye la logística de las operaciones en una empresa industrial o comercial. Yo no sé si aquí hay de pronto algunas personas que ya hayan desarrollado este punto, pero ¿qué actividades son claves dentro de la logística de las operaciones que podamos aquí nombrar? A ver, de pronto, ¿quién quisiera como manifestarnos qué actividades? De ¿Qué inventario, actividades? Gestión de inventario, muy bien. procesos operativos de almacén, O sea, el stock, exacto. la cadena de suministros también, Cadena de suministro. transporte y distribución de mercancía. A ver si voy bien. El transporte es clave. Por aquí Sí. dice Rosana Rivera, el despacho, por supuesto. El despacho también tiene que tener un how-know o una forma de hacerse, ¿cierto? De acuerdo a cómo nos lo requieran los proveedores y cómo sea mejor para nosotros. Llevar una trazabilidad de la entrega. ¿Cómo entiendes ese punto? La de la trazabilidad. Pues hacerle un seguimiento a todo el proceso, desde que recibimos la materia prima, elaboramos el producto, lo registramos en nuestro inventario, lo organizamos en el transporte hasta que llegue al cliente. Y a la vez, pues para mí, hacerle como un seguimiento una vez ya está en manos del cliente para saber si cumplimos con las expectativas. Ok. O sea, quiere decir llevarle la pista a todo el producto. Y no solamente, y esto aquí lo quiero dejar claro, muchachos, porque veo que es el error más recurrente que he estado observando en algunos trabajos. ¿Ustedes creen que la logística termina cuando el producto es llevado al cliente final? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo creo que no. ¿Cierto? Pensemos, por Porque ejemplo, en lo que estaba productos. diciendo fue por lo que dije ahorita. Ujú. Porque no es satisfactorio para la empresa solamente llegar hasta allí, porque el cliente no te va a recomendar si no quedó satisfecho, no te van a llegar otros posibles clientes. Ya. Ya, y eso, y también entonces lo manifiesta Rosana, debe ser hasta cuando el cliente utiliza o consuma el producto, pero no solamente hasta ahí, sino hasta que se dé la disposición del producto, que es lo que denominamos logística inversa. Es decir, el producto finaliza su ciclo cuando se genera digámoslo así, una reutilización del producto o cuando regresa de nuevo a la empresa. Para aquellos productos que no regresan, muchos puede que tengan un esquema de empresas donde el producto no regresa. Yo simplemente vendo una chocolatina y lo máximo que yo puedo esperar es que el cliente final bote la basura. Eso no regresa a la empresa, pero hay productos que sí regresan. Por ejemplo, pensemos en digámoslo así, un celular que se recicla o en un envase retornable, por ejemplo, o en una empresa que tiene una política de que si traes tu producto, entonces te damos otro con un descuento, que eso muchas veces pasa con automotores, propiedad, planta y equipos. Hasta ahí termina el proceso y el ciclo del producto, no necesariamente hasta que se consume. Entonces, para que eso lo tengamos presente. Muy bien.
También el otro punto era identificar y escoger una empresa industrial de la región o la localidad. Esta podía ser pequeña, mediana, pyme, gran empresa, propia o no propia. Poder buscar el nombre y la ubicación de la empresa, la misión y visión, número de trabajadores y el organigrama. Recuerden que toda esta información se coge de una fuente y debe de ir, por decirlo así, mencionada en la biografía. Es importante. Y como último punto, describe el proceso logístico que realiza la empresa para crear el producto ofrecido. Cómo la empresa logísticamente crea el producto ofrecido. Luego, como tercer punto, se pide en una tabla describir fortalezas y debilidades. Si nos vamos a ir al plano del concepto académico de fortalezas y debilidades, hago una pregunta, muchachos. ¿Las fortalezas y debilidades son a nivel interno o son a nivel externo? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, pensemos en la matriz DOFA. Para la DOFA, ¿las fortalezas son internas y las debilidades son internas o son externas? Hola, profe, buenas Las noches. fortalezas. Las fortalezas son internas y las debilidades también. Las dos internas. ¿Alguien más iba a decir algo por allí? ¿Un compañero? Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Buenas noches, soy Jimmy Martínez, de acá de la ciudad de Barranquilla. Sí, las debilidades y las fortalezas pertenecen o son del ámbito interno de cada empresa. Perfecto. Jimmy, un gran saludo y también un gran saludo a la compañera Angerly, creo que fue quien nos manifestó su opinión. Sí, Bueno, sí, señor. claro que sí, Angerly. Muchas gracias por esa participación. Entonces, efectivamente, muchachos, piénsenlo como elementos internos, porque ya sabemos que los elementos externos vendrían siendo las amenazas y las oportunidades. Son elementos externos al desarrollo de la empresa, mientras las fortalezas y las debilidades son elementos internos que hacen parte del desarrollo que puede controlar la empresa. Esa es la característica principal. Y luego entregar pues un documento Word que contenga estas actividades y puesta en el foro colaborativo. Bueno, aquí voy a ser muy claro, muchachos, en lo siguiente. Hay quizás momentos en los que puedo dar una retroalimentación uno a uno, pero normalmente se da cuando pasa algo muy sui generis. También me he atrevido a dar retroalimentaciones vía telefónica a algunos compañeros, recuerden que son 200, no puedo llamarlos a todos, y en algunos momentos cuando presentan, digamos, algunas debilidades en los trabajos parecidas, algunas veces hago sugerencias generales. Trato de hacerlas normalmente uno a uno para que allí lo tengan entonces en cuenta. Muy bien, la actividad grupal, la que nos ocupa, cada integrante del grupo colaborativo debió haber revisado y analizado los aportes del compañero. Lo que hacemos es que elegimos una de las empresas que ha desarrollado uno u otro compañero, ¿cierto? Se justifica el por qué se escogió y una vez seleccionada la empresa, entonces lo que hace el grupo es que presenta una propuesta de mejora. Entonces, aquí nos vamos a centrar en algo. Propuesta de mejora sobre el proceso logístico que debe aplicar desde la gestión de compras, pensemos en un proveedor al cual se le compran los insumos, cómo se transporta, cómo se procesa, cómo se materializa, digámoslo así, el producto final con esa materia prima, con ese commodity, y cómo se le entrega al cliente final un producto que satisface una necesidad. Entonces, por eso aquí pusimos desde la gestión de compra hasta la gestión de distribución con el fin de lograr el funcionamiento óptimo de la empresa. Entonces, recuerde que debe haber un objetivo, esa propuesta debe tener un objetivo, se debe dar una explicación detallada. ¿Por qué detallada? Porque la propuesta de mejora puede o no tocar varias etapas del proceso productivo. Por eso es importante que se explique detalladamente qué involucra,
qué toca, qué cambio implica, qué cambio no cobija, qué límites tiene, de dónde a dónde estará, ¿cierto? Y que incluya responsables costos, el transporte, manejo de materiales y control de equipo. Entonces, los resultados obtenidos en relación a costos, tiempo y calidad del producto también deben ser mencionados, muchachos. Entonces, esto para que quede allí muy claro. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a nuestro trabajo, como para proceder a desarrollar lo que nos concierne al CIPAS de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, comentario, muchachos? Levanten por favor la mano para saber que alguien quiera participar. Y bueno, muchas gracias. Si alguien va a participar, por favor, déjenlo saber. Bueno, entonces está claro. Está muy claro, ¿cierto, muchachos? Listo. Bueno, entonces vamos entonces a continuar por estos lados, muchachos. Vamos a continuar entonces mirando acá, muchachos, explorando las logísticas de las operaciones. Entonces, vamos entonces a tener como una breve, por decirlo así, una breve introducción de lo que es la logística de las operaciones. Vamos a hablar de unas ventajas, sobre todo comparativas, de las logísticas de las operaciones. Vamos a identificar un proceso, el proceso que ocupa la logística de las operaciones, unas herramientas claves, unos riesgos y finalmente entonces unas conclusiones. Entonces, muchachos, la logística de las operaciones, como hemos podido empezar a ver en estas actividades, pues es una disciplina que se ocupa de la administración de un proceso de producción. Recuerden que administrar un proceso no es necesariamente ejecutarlo, pero administrarlo sí es coordinar actividades claves, actividades de apoyo, por ejemplo. Muchachos, pregunto, ¿qué es eso de actividades claves y qué es eso de actividades de apoyo? ¿Quién quisiera compartirnos y sacarnos de la duda a todos en qué consiste una u otra actividad? Recuerden, por favor, presentarse. ¿Quién quisiera hablarnos? ¿Qué son actividades claves, actividades de apoyo? Cuéntenos, tenemos por aquí a 34 participantes, a Adrián Andrés, Angerlis, algunas personas de La Guajira, Bucaramanga, Pamplona. ¿Qué es eso de actividades claves? ¿Qué es esto de actividades de apoyo, muchachos? ¿Alguien tiene algún indicio? Hola. Hola, Jenny. Pues yo creería que las actividades de apoyo, como su nombre le indican, son aquellas que pueden ayudar a ejercer más fácil su labor en el día a día. Y las otras, ¿me recuerdas el nombre, por favor? Y actividades claves. Y las actividades claves son las que, no sé, pues creería que son las que ya ellos tienen definidas. Bueno, ¿quién está de acuerdo con la compañera? ¿Quién tiene otra opinión? Profe, bueno, voy a participar un poquito así como la opinión, ¿sí? Una base, una idea que tengo. Digamos, lo de apoyo auxiliares vienen siendo como, creería que la parte operativa, los operarios y todos aquellos que desarrollan las funciones o las actividades. Y la otra era ¿cómo me dijo? Actividades clave o actividades de apoyo Bueno, o de soporte también. ok, entonces las claves pues ya haría parte como del área estratégica, como digamos unos cargos más importantes como coordinadores o líderes, que son los que se Ya, encargan de diseñar o formular cómo se desarrollan esas funciones que la parte auxiliar desarrolla. ya. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción, muchachos. Una actividad clave es una actividad que si no se realizara,
no podría haber trazabilidad o transacción. Pensémosla como una actividad que no podría ignorarse para que la empresa continúe su desarrollo, su funcionamiento normal, ¿cierto? Por ejemplo, si la empresa no tiene servicio al cliente, ¿ustedes creen que la empresa podría desarrollar adecuadamente su servicio? El servicio al cliente. La empresa podría generar una propuesta a largo plazo sin servicio al cliente. Pues, profe, considero que no, porque en esa parte de servicio al cliente es también como la parte de comercialización, ¿no? De que finalmente se distribuye y se comercialice el producto final. Exactamente, o sea, no sería posible, muchachos, contar con una propuesta comercial seria si no contamos con una buena gestión del servicio al cliente, no sería posible. También pensemos en la identificación, por ejemplo, de las necesidades, ¿cierto? A satisfacer por parte de la empresa hacia el cliente final. Eso es una actividad clave. ¿Ustedes qué piensan? ¿O la empresa podría simplemente proceder a producir sin necesidad de saber qué quiere satisfacer? Yo creería que no, porque no tendría como ese margen para corregir y mejorar el producto. Interesante, ¿cierto? No tendría el margen, digámoslo así, como el tiempo para corregir. Es interesante lo que está proponiendo la compañera. Y asimismo, pensemos en el procesamiento de los pedidos, pensemos en el procesamiento de los inventarios. Una empresa no puede ser concebida si no tuviera un inventario, porque entonces pasa lo que pasa, y aquí voy a abrir un paréntesis, muchachos. Les cuento que actualmente estoy asesorando a una cadena de almacenes, muchos la podemos conocer porque está sí, a nivel nacional, creería que es a nivel casi que en ciudades intermedias y principales. Hablamos del D1, ¿cierto? El D1 contrató una serie de docentes para que pudiera mitigar el impacto que tiene el ingreso de nuevos competidores como Ísimo, como Ara, como el impacto inclusive de salientes como lo que era Justo y Bueno, ¿cierto? Entonces, haciendo el análisis de lo que implica para un D1 atender la entrada de nuevos competidores, que nos hemos dado cuenta que tener supermercados bajo ese rótulo de consumo masivo de precio razonable a cantidad justa, ¿cierto? Es un buen negocio. Entonces nos hemos encontrado con que los pedidos son la clave para poder gestionar eh, la operación, por ejemplo, del D1. Voy a hablar a los que viven aquí en Medellín. Hoy estuve en un D1, un D1 que es en una zona central. La zona se llama Santa Lucía, es cerca de una estación del metro de Medellín y es una zona, digámoslo así, de afluencia, es una zona comercial. Y en esta zona se ha identificado que la clave para poder generar más ventas, que inclusive lo que genera o lo que esperaría la competencia, es generar la logística de ingreso de productos después de las 10 de la noche, donde ya no hay nadie, donde se requiere un turno más, pero también donde no hay el costo de oportunidad de tener una persona que puede estar en caja teniéndola en una estantería ubicando productos. Piensen en eso. Piense que si para el esquema de negocio del D1 no es rentable tener durante el día una persona que atienda y otra persona que ubique, porque casi siempre la misma persona que hace caja
realiza un sinnúmero de labores más en el almacén. No sé si ustedes lo han identificado, pero la misma persona que está en caja también a nivel logístico genera una respuesta. Cuando no hay nadie en caja, debe de ir a ubicar productos o a sacar eh, productos que se dañan o productos que se vencen, ¿cierto? Entonces, son un sinnúmero de actividades claves que se tiene que realizar y donde la clave está en tener un equilibrio entre quienes atienden al público en el front, o sea, de cara al público, quienes le registran la compra, quienes generan, digamos, un contacto con el público y quienes también generan un servicio indirecto. Entonces pensemos en el que nos pone el producto. Si el producto no está expuesto, el producto posiblemente no se venda porque el cliente no preguntará por él. Y como está ese costo de oportunidad de no venderse, la persona entonces buscará otras opciones de compra. Entonces, lo que está pasando en el D1, muchachos, aquí en Medellín, al menos con la entrada de Ísimo, es un momento coyuntural porque si el D1 no toma medidas para poder atender mejor a su cliente, el cliente considerará que debe de migrar su hábito de consumo a otros competidores. O sea que están en un momento crucial, crucial. Pensemos en que la gestión de inventarios tiene unas políticas de inventarios. Ellos también tienen por política tener 3 turnos de 8 horas durante 24 horas. El inventario no se genera en horario diurno, sino en noche y madrugada. Pensemos, por ejemplo, en la proyección y programación de ventas. Las ventas se hacen de acuerdo a un promedio de consumo por local. No es lo mismo vender en un local del centro de la ciudad, piense en su ciudad, así sea intermedia o pequeña, no es lo mismo vender en el centro de la ciudad a vender en las periferias. Claro que aquí en el departamento de Antioquia ocurre un fenómeno y es que los almacenes que están ubicados en los barrios populares tienen mayor rotación que los almacenes que están ubicados en barrios estrato 4, 5 y 6. Es decir, para un D1 es más rentable entrar en los estratos 1, 0, 1, 2 y 3. Es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, se presenta una mayor rotación. Una persona de un barrio periférico, lo hablo por el consumo, por la tendencia del consumo en Antioquia, la tendencia es que no mercan en cantidad para el mes, sino que pueden mercar hasta por días o hasta de un día para otro. Eso también se ve. Entonces, debido a esa tendencia de consumo, el D1 se ha convertido en una respuesta. Ahora, ¿cuál es el problema del D1 en la ciudad de Medellín? Esto también lo digo acá porque hace parte del problema logístico que tiene el D1. Muchachos, el D1 al entrar a estratos 1, 2 y 3 está presentando dificultades con las cuotas ilegales que debe pagar para poder operar. Las denominadas vacunas. Esto es algo que también se ha venido, digámoslo así, discutiendo. Voy a hacer esta pregunta acá porque me interesa saber qué piensan estudiantes de administración, modelo 2023, personas millennials, muchos de ustedes, ¿qué puede hacer un supermercado como el D1 para contrarrestar problemas logísticos derivados de actividades ilegales como la vacuna? ¿Quién me quisiera responder esta pregunta? Y recuerden presentarse, por favor. Qué pueden hacer incluso los minoristas con un problema de seguridad social? Personas que cobran ilegalmente otra renta alterna por tú estar allí, ¿cierto? ¿Cómo se puede responder a eso? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Alguien tiene de pronto alguna iluminación?
idea, sugerencia, alguna estrategia. Profesor. Claro que sí, Jimmy. Bueno, mira, pues es que digamos que este flagelo no solamente se presenta en la ciudad de Medellín, acá en la ciudad de Barranquilla también se presenta mucho. Pues una de las, digamos así, de las estrategias que se piensa implementar es la unión de los comerciantes en el sector donde se encuentra la empresa donde yo laboro, para exigirle de manera directa a las autoridades, a la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, de que nos preste, digamos, muchísima más atención en cuanto a la seguridad y en cuanto a hacerle seguimiento a quiénes son los que hacen las, digamos así, primero las extorsiones por llamada, y segundo, pues cuando mandan a cobrar las supuestas vacunas que ellos exigen. Porque es que en realidad ellos nunca, por teléfono no dan la cara, pero sí tienen atemorizado mucho el sector por eso mismo. Entonces la unión, digamos así, de los comerciantes en ese sector, en ese sentido, es lo que digamos, nos hará fuertes frente a ese flagelo. Porque es que realmente, individualmente, cuando lo cogen a usted individual, o sea, solo, usted es, digamos, débil, pero si todos unidos se realiza ese tipo de gestión ante las autoridades, les va a ser mucho más difícil. Ok, claro que sí, esa es una estrategia. Entonces, buscar mecanismos de la institucionalidad. Alguien más, y qué bueno, Jimmy, que nos lo aclaras, porque es un tema ya que viene siendo nacional y que afecta al pequeño minorista, así como al grande capitalista o inversor, llamémoslo así, en los casos de un D1, por ejemplo, que es un supermercado de grandes superficies. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? ¿Cómo podría resolverse los problemas logísticos que causan flagelos como el cobro ilegal, lo que denominamos vacunas? Buenas tardes, profe. No, Lady, de Hola, Quito. Lady. Pues mi punto de vista, pues también en Quito este flagelo está a un nivel exagerado, porque las vacunas, extorsiones, se están haciendo no tanto, o sea, no solamente al comercio, sino también a las casas de familia. Pues mi punto de vista sería pues solicitar el acompañamiento de las autoridades frente a la logística, como es la de llevar los suministros a los almacenes, pues ese acompañamiento permanente de las autoridades. Ok, esa es una estrategia. Ahora, muchachos, ¿qué ha hecho el D1 Seccional Antioquia para poder combatir un poco más esta realidad? Porque es una realidad. Lo que han empezado a hacer es parten de ubicar en la mayoría de los casos un almacén casi que muy cerca a algún CAI. Recordemos que los CAI son pequeñas unidades de atención, ¿cierto? Inmediata, centros de atención inmediata que tiene la policía. Y eso de alguna forma ha permitido, ¿cierto? Como que disminuir el gasto por concepto de pagos a terceros que se hacen de forma ilegal, ¿cierto? Esa es una estrategia logística. Pero también otra estrategia de algunos locales que no están ubicados, digámoslo así, en este sector es precisamente ingresar los productos en las madrugadas o en las noches. Y con eso el rubro de gastos que antes se consumía para este concepto, pues ha disminuido, ha disminuido.
Muy bien. También tenemos entonces por aquí que la logística de las operaciones se ocupa de la planificación, la coordinación y el control de todas las actividades relacionadas con la producción. Eso incluye la distribución, sí lo incluye. Todas las actividades relacionadas con la producción, esas actividades incluyen planificación de la producción, el control de la calidad, el almacenamiento, que tiene que ver con el inventario y los stocks, la distribución de los productos, que es lo que ya se genera con el transporte, y la gestión de los recursos. Muchachos, hago acá una pregunta. ¿Qué pasa si una empresa se sobrecarga de almacenamiento o de stock? ¿Qué pasa si no prevé su producción, sino que simplemente empieza a producir, empieza a guardar, así sean materiales no perecederos, los va a vender luego, pero empieza a guardar? ¿Qué sucede? ¿Qué visualizan ahí? Si una empresa no se cuida en sus inventarios. Profesor, Sí, adelante. bueno, cuando hay, digamos, un sobrealmacenamiento, pues, digamos así, ya sea de mercancías, de insumos o materias primas, pues incurre primero en el mal almacenamiento, segundo, los desperdicios, tercero, no hay el control suficiente sobre ello, y pues si las mercancías son perecederas, pues obviamente las fechas de caducidad no van a tener el límite de tiempo para poder salir a la venta y comercializarse, porque esa es una de las, digamos, de las causas en que las pérdidas se aumenten, porque la caducidad, digamos, colma el tiempo necesario de almacenamiento, y ahí es donde hay pérdidas, digamos, aumentan las pérdidas por ese sentido. Y también, como le digo, o sea, en las materias primas, cuando de pronto si usted tiene una mala medición de su demanda, pues de la demanda que tiene de su producto, y empieza a producir y producir, el almacenamiento, pues no va a tener espacio suficiente para el almacenamiento, la rotación del inventario pues también va a ser muy mínimo, y va a incurrir también en los sobrecostos por almacenamiento. Sobrecostos. Muy interesante. Muchas gracias, Jimmy, por esas apreciaciones. Creo que aquí ya vamos hablando de temas que nos van como ilustrando los alcances, ¿cierto? Bueno, por allí vi una mano levantada. ¿Alguien más quiere opinar? No, yo iba a mencionar sobre los sobrecostos de almacenamiento, pero ya el compañero Jimmy lo mencionó. Exactamente, Manuela. Sobre costos de almacenamiento también se puede presentar ese escenario. Y por acá el compañero Gerardo Antonio Ramos, bienvenido Gerardo, nos dice, mala logística en el proceso de inventarios, los productos deben manejar una rotación. Exacto. Entonces pensemos en que si uno no maneja un buen inventario, uno incluso puede hasta prometer al cliente algo que uno no ha producido o prometer menos o más unidades de las que el cliente necesita. Imagínense en uno ofreciendo lo que uno no puede todavía dar o lo que uno se demora para producir. Y es muy acertado entonces lo que dice nuestro compañero Gerardo Antonio. Gracias a todos, muchachos. Bueno, vamos entonces a disponernos a escuchar un video. Y este video entonces nos va a ilustrar las 5 actividades, los 5 procesos logísticos indispensables en una operación. Eso como lo llamamos nosotros. Algo que es indispensable se llama actividad clave. Yo creo que eso ya va quedando como en conclusión en todo lo que hemos venido hablando. Cuando una empresa no puede operar sin generar esa actividad indispensable se llama actividad clave. Entonces vamos a proceder a escucharla, a escuchar este video
Lo voy a poner, voy a compartir en este momento la pantalla. Me indican, por favor, si el audio también es claro. Voy a rotarlo y me indican, por favor, voy a proceder a rotarlo en este momento. Compañeros, me confirman si el audio es claro del video. No se escucha, yo no lo escucho. No lo escuché. Bueno, vamos a mirar qué podríamos hacer acá. Permítame un momento. Vamos a ver ahí. No, no, señor, no se escucha. ¿No se escucha? No, no se Perfecto. escucha. Bueno, muchachos, permítanme entonces generar un cambio acá. Primeramente les voy a comentar qué es la logística. Prácticamente es ¿Ahí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Ahí sí. Perfecto, muchachos. Entonces me dispongo a ponerlo desde el principio. Por favor, estemos muy atentos y lo que vamos a discutir es cuáles son esos 5 procesos operativos indispensables. ¿Cuáles son? Entonces, tengámoslo allí muy presente, esta pregunta, mientras vamos viendo el video. Hola, ¿qué tal? Profe, no No se se escucha. escucha. Allí se está escuchando, Manera muchachos. óptima que se puede entregar a un cliente de una manera correcta. Repítame, por favor. Sí, ahora último sí se estaba escuchando. Sí, se está escuchando, perfecto. Entonces, ¿por qué no puedo entonces cerrar mi audio? Listo, muchachos. Entonces, aquí procedo nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Álvarez y el día de hoy, pues les voy a hablar de 5 procesos logísticos que son fundamentales en una operación. Y bueno, principalmente o primeramente les voy a comentar qué es la logística. Prácticamente la logística es la serie de actividades o procesos que unidos y desarrollados nos van a llevar a que un producto se pueda realizar de una manera óptima, que se pueda entregar a un cliente de una manera correcta y en tiempo. Como primer punto está la parte de compras, que pues prácticamente es el aprovisionamiento de materiales. Después viene la parte de materias primas, que prácticamente en esta parte es fundamental, ya que es el punto número 1 y fundamental para la elaboración de un producto. Prácticamente al tener una buena planeación en cuanto a las compras, nos va a llevar a tener buenos proveedores, tener buenos costos, tener prácticamente un control en las compras y que nos lleva a un segundo punto que prácticamente es el tema de la planeación y la gestión de inventarios. En esta parte, bueno, se ve la parte de las existencias que tenemos nosotros
en cuanto al número de materia prima con los proveedores. El tema de la gestión de inventarios, bueno, es importante o fundamental realizar de manera cíclica y de manera física este tipo de cuestiones. Y bueno, esto nos va a llevar a una buena planeación de la producción, que dependiendo de nuestros inventarios y de nuestra gestión en esta parte, pues nos va a llevar a realizar una planeación óptima de la producción. El siguiente punto prácticamente va después de que ya revisamos los inventarios. Bueno, esto es el almacenamiento. El tercer punto es el almacenamiento. Es prácticamente la custodia de la mercancía o de los productos que estamos generando. Y bueno, esto hay que cuidarlo mucho, hay que eficientar espacios, hay que tener, obviamente, operadores en los almacenes, buenos montacargas, y de ahí viene la parte de despachar o embarcar sin errores. Si tenemos prácticamente una buena gestión de inventarios, de ahí se viene la parte de embarcar correctamente. El siguiente punto prácticamente es servicio al cliente. En la parte del servicio al cliente, bueno, nosotros sabemos que es importante gestionar todos los pedidos y todas las actividades entre un cliente y un proveedor para que un producto o servicio llegue correctamente hacia el consumidor. Entonces, la parte de servicio al cliente es fundamental en la logística. Y, bueno, prácticamente el último eslabón de logística sería el transporte. En la parte de transporte, bueno, es prácticamente unir la producción con el mercado consumidor y podemos utilizar diferentes tipos de transporte, como puede ser transporte carretero, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte férreo, transporte multimodal, ya sea la mejor opción que utilice la empresa para llegar a los consumidores. Y bueno, esto prácticamente va a culminar desde lo que les comentaba, desde las compras de la materia prima hasta el consumidor. Si todo esto lo unimos y desarrollamos correctamente, prácticamente puede ser un proceso limpio en cuanto a la logística. Si quieren saber más de estos temas, nos pueden encontrar en mexiworld.net y muchísimas gracias. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí vemos la descripción y permítanme volver acá nuevamente. Logística es una actividad compleja en el sentido que sus diferentes procesos están fuertemente interrelacionados y por ello es muy importante. Aquí vimos una descripción de algunas actividades claves, ¿cierto? Unas actividades claves que toda empresa debe de, por decirlo así, de ejecutar con el objetivo de entender y de poder generar una eficiencia en cuanto al diseño logístico de la producción. Entonces, ¿quién nos quisiera compartir una de esas actividades y explicarnos o darnos un comentario breve de por qué es importante? Alguien de pronto que nos quiera compartir una de estas actividades claves que se mencionaban en el video. ¿Alguien generó alguna conclusión? Bueno, por allí hay alguien con las manos levantadas. Permítanme identificar quién es. Adelante, Margarita. Margarita está allí. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Margarita Rojas, estudiante de Administración de Empresas. Bueno, yo estaba viendo el primer paso son las compras. Es obviamente un proceso muy importante porque de ahí depende todo el desarrollo de las demás áreas. De una buena compra, con buena calidad, con buen precio, dependen los siguientes procesos. Entonces, pienso que así como está de primera y como punto de partida es indispensable para que de ahí en adelante se desarrollen los siguientes procesos. Ok, gracias, Margarita. Es así, muchachos, si yo compro algo caro y genero una producción con un insumo que podría conseguir más barato,
¿cómo va a ser el precio final de ese insumo al cliente final? Y pensemos si esa decisión de compra hace que mi empresa sea más competitiva, porque yo puedo ofrecer también un producto a un mejor precio, por ejemplo. Muy bien. Entonces tenemos las compras como primera actividad clave. Las compras son fundamentales porque incluso si tengo proveedores que me generan entregas oportunas, voy a tener producciones oportunas y por tanto entregas oportunas, ¿cierto? Muy bien. Segunda actividad, o quien quisiera dar otro elemento de los que haya nombrado allí en el video. ¿Qué otra actividad indispensable tenemos a nivel logístico, muchachos? ¿Alguien que quisiera compartirnos? Tutor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Rosana Rivera. Ah, Rosana, ya te dio. Muy bien, Rosana, adelante. ¿Desde Sí, bueno, dónde, dónde de te Valledupar, del conectas? CEAP Valledupar, pero estoy en Aguachica. Perfecto. Otro elemento que nos compartían en el video es el control de las compras y planeación de inventarios, que son muy importantes porque en el proceso de compras, pues ahí es donde nosotros vamos a entrar a revisar todos los productos que se requieren, el material que se requiere y también los diferentes proveedores a los cuales nosotros vamos a adquirir esos productos y escoger la mejor opción, que sea beneficioso tanto para la empresa como para el producto final que vamos a tener. Ok, así es. Eso quiere decir que lo que nos dice Rosana es interesante porque el inventario es una actividad tan fundamental, tan importante, que en base a lo que yo planee de inventario, gestione de inventario, planeo mi producción. Es muy importante esta actividad porque el inventario que yo pueda sostener o que yo pueda, sí, gestionar, también determinará la producción que yo esté dispuesto a realizar, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Rosana, por este aporte. Tenemos entonces las compras como primera actividad indispensable. Segundo, la gestión de los inventarios, que tiene que ver con la planeación de la producción. Vamos para el tercero, muchachos. ¿Quién nos quisiera compartir un tercer elemento importante? Buenas noches, Lady, profe, de Quito. Pues Lady, el tercer elemento sería el almacenamiento, que viene siendo pues contar con unos espacios adecuados para la custodia ya del producto, que el producto no se deteriore, que no presente daños al momento de enviarlo al cliente. Sí. Muy interesante, gracias por eso. Es así, que no presente daños, que no presente defectos, que puedan ser prevenibles, porque muchas veces el producto se malogra es en el almacenamiento. Entonces imagínense en eso. Es responsabilidad de nosotros el producto y por una mala gestión se está malogrando unidades del producto producido. Tenemos también, veo por aquí una mano levantada, Jonás Javier. Adelante. Buenas noches a todos, compañeros instructores. Mi nombre es Jonás Rocha, tutor. Tutor, en la parte de inventarios también tiene que estar muy raízadas también en el almacén. ¿Por qué? Porque se puede decir que el inventario se clasifica también en lo que es los inventarios o políticas como PES, PSPs o VPs. ¿Qué es PES? Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué es el PS? Primeros en caducar, primeros en salir. Y el UPS es últimos en entrar, primeros en salir. ¿Por qué radican en el almacén? Porque sabemos que en una cadena como de uno, como usted estaba colocando en ejemplo, mayormente se ven estos tipos de inventario. ¿Por qué? Porque si hay un producto que está caducando y ya lleva tiempo que entró, tiene que salir. Entonces, estas políticas de inventario se manejan mucho en este tipo de cadenas. Claro que sí. Por supuesto. Gracias, Jonás, por este aporte. Es muy interesante que en lo que es el tema del D1, hablemos de lo que yo me muevo,
los primeros en entrar deben ser los últimos en salir, porque estamos hablando de que cada día corre una fecha. Qué pena, una fecha de caducidad que aplica para muchos productos, la mayoría de productos que se venden del D1, porque son productos algunos perecederos. Y claro que sí, Jonás. Entonces, ahí debemos tener en cuenta el almacenamiento y la forma de hacerlo para que los primeros que entran, por decirlo así, al stock, sean los primeros los últimos que se ponen en las estanterías, dándole prelación a los que ya venían en cola, que esos vayan de siguiente en la estantería. Sería algo así como hacer una fila de productos, ¿cierto? Estoy haciendo una fila. El primero que llega es el primero que se pone en la estantería para que sea el primero que se vende. Muy bien. Bueno, entonces llevamos 3 actividades: compras, inventarios, almacenamiento. Vamos para la cuarta. ¿Quién nos quisiera hablar de una cuarta actividad fundamental allí, que mencionaban en el video? Una actividad que es importante, una actividad que es relevante. Cuéntenme quién quisiera como compartirnos una de estas actividades que van estando allí como pendientes de mencionar y que son fundamentales. Pues la cuarta es servicio al cliente, profe. Bien. ¿Por qué Servicio al considera? cliente es un punto clave, porque es la comunicación que está entre la empresa y el cliente. Sí, que en atención al cliente tú tienes que estar presto a las necesidades, a suplir las necesidades que tiene el cliente en cuanto al producto que está solicitando. Y a la vez hacerle pues el seguimiento a que se cumplan todas esas especificaciones que el cliente nos pide. Exactamente. Entonces, identifiquemos que lo que dice Lady, la compañera Lady, es muy importante: el servicio al cliente. Si no tengo servicio al cliente o una política de servicio al cliente, la gente posiblemente, o el potencial cliente, encuentre otro lugar donde sí le den una mejor atención. Independiente, no estamos hablando aquí ni siquiera de calidad, ni siquiera de precio, solo de atención. Y si hay otro lugar donde el cliente pueda identificar una mejor atención, una atención de canales ágiles, de canales inmediatos de atención, el cliente lo perderemos, lo perderemos. Tenemos entonces a Jonás, también nos está levantando la mano. Adelante, Jonás. Bueno, tutor, qué pena con los compañeros, pero eso también se ve como el momento de verdad, ¿cierto? Ya. Porque es la interacción que tiene la entidad o la atención al cliente directamente con el cliente, ¿no? Con el consumidor. Claro que sí. Es incluso el momento de verdad, porque es la fricción y la oportunidad que yo le doy a un cliente para que se haga una imagen mía y yo para creársela al Exactamente, cliente. ahí es donde se le va a vender el producto, la entidad donde se le va a vender. Interesante eso. Muchas gracias. Gracias por ese aporte tan valioso, Jonás. Estamos hablando del momento de verdad, por ende es una actividad clave. Es el momento donde tú te le presentas al cliente y donde le propones la oportunidad siguiente a que te siga comprando. Piensa que hubo un momento donde un cliente tomó la decisión de nunca volver a tu negocio. La pregunta es: ¿qué vio para decidir no volver a tu negocio? Y cuando un cliente regresa, piensa en que la última oportunidad que tuvo una experiencia positiva. La pregunta es, entonces, ¿qué vio el cliente que le generó una experiencia positiva y que decidió volver? Decidió volver. Muy bien. ¿Alguien tiene otra actividad clave que nos quiera mencionar?
Otra actividad importante que nos quiera mencionar. Profe, pues la distribución, digamos que es la parte más fundamental en este caso, porque si los productos no llegan al cliente final, pues obviamente no va a haber la forma de evaluar todas las anteriores, porque el cliente final al momento de tener el producto es quien define si lo que le llegó a sus manos cumple con sus expectativas y lo satisface plenamente. Así es. Así es. Entonces, pensemos en la distribución, muchachos. Ustedes, algunos de ustedes me han manifestado que trabajan en esa zona, en esa parte de la empresa, ¿cierto? Tengo un alumno, no sé si está acá, entre algunos de los 37 participantes que trabaja en TCC, y hablamos de la distribución. ¿Qué es la distribución para TCC? No es una actividad principal solamente, es una actividad que lo es todo para esa empresa, cuyo valor agregado es generar una distribución eficiente para generar entonces una entrega de un producto a un tercero, ¿cierto? La distribución, muchachos, tiene que pasar por medios para usted identificar cuáles son, digámoslo así, los canales más eficientes para entregar el producto. TCC podría tener una flota de aviones, la podría tener, pero quizás el tema terrestre es el más eficiente para el cobro que él puede generar o una propuesta de cobro que él puede generar. También tiene una línea, me contaba este estudiante, en la que te pueden hacer una entrega rápido, pero los costos son a un valor más elevado, por supuesto. Pero entonces ahí es como generar una distribución de acuerdo al costo que el cliente final está dispuesto a pagar por tu producto. Porque yo puedo tener todo muy rápido en el almacén, pero con digamos así, la salvedad de que no todos me van a querer pagar ese costo que tenga tener un producto inmediato. Por eso yo tengo una cadena de abastecimiento que me permita, si bien el producto que hoy me llegó al almacén se despachó hace 2 días o hace un día, entonces cuando viene transportándose durante ese día, yo estoy quizás generando las ventas de las últimas unidades para que cuando me lleguen, yo pueda generar entonces posteriormente el inventario o el stock que voy a requerir por los próximos 2 días. Y eso es algo que se debe planear con anticipación. Muchas gracias. Bueno, muchachos, se nos va acabando el tiempo. Por aquí hay una pregunta de la compañera Daniela Torres. Y bueno, frente a este tema de las asistencias, quería comentarles lo siguiente. Aquí voy a hacer otro paréntesis para ir redondeando. Y es la siguiente. Teams tiene una capacidad tecnológica y es que identifica quiénes estuvieron conectados, cuándo se conectan y cuándo se desconectan. Y al final de esta reunión ustedes van a ver que en el chat a todos nos va a aparecer la lista de asistencias. En caso de que no tenga todavía los permisos del administrador, o sea, de la universidad, pues yo procedería a enviarles un link de asistencia, pero hasta el momento, pues no he presentado ninguna falla, o sea que vamos a tener la lista casi automáticamente dada por la plataforma, eso es una muy buena noticia. Y bueno, muchachos, voy a ir redondeando y para ello, pues voy a compartirles las ventajas. Y con esto vamos redondeando para terminar en unas conclusiones que los quiero invitar a que las demos todos. La logística de las operaciones ofrece muchas ventajas para las empresas que la implementan. Esto incluye, primero, mejoras en la eficiencia de los procesos productivos. ¿Por qué se mejora la eficiencia? Porque se genera una cadena de suministro constante. Esa es una de las razones. Pueden haber otras.
Lo que resulta también, muchachos, en una reducción de los costos. O sea que aquí vamos a ir a una conclusión muy importante. Y es que la única forma de ganar dinero no es pagando menos por un insumo, si ustedes son una empresa, o teniendo menos trabajadores, si ustedes son una empresa. Hay otra forma de ganar dinero y es a través del ahorro en la producción del producto. Esa es otra forma de ganar dinero. Y la logística de las operaciones apunta a ganar dinero a través de la reducción de los costos. O sea que aquí vemos que la logística de las operaciones está apuntando a optimizar la utilidad. Incluso, muchachos, está apuntando a tener un balance general con un componente de activos mucho mayor. Porque si bien se está sosteniendo, digámoslo así, es un ejemplo, se sostiene el mismo costo que yo pago por las materias primas, se sostienen los mismos gastos que yo tengo por generar un soporte a mi actividad principal. Entonces, ¿de dónde saco la plata? La saco del ahorro. Y en eso, la logística de las operaciones tiene un importante aporte que hacer a la economía de una empresa. Eso es algo importante que creo que debe de quedar claro. Además, la logística de las operaciones puede ayudar a reducir el tiempo de entrega de los productos. Y cuando yo reduzco el tiempo de entrega, ¿tengo clientes más satisfechos o menos satisfechos? ¿Ustedes qué opinan? Más satisfechos. Más satisfechos. Y como están más satisfechos, posiblemente hay más probabilidad de que te generen recompra. Y en esa recompra está tu vida comercial. Puede que tengas una vida comercial más amplia. Entonces, esto es una de las grandes, digámoslo así, grandes conclusiones que también debemos de sacar. Abro los micrófonos, muchachos. ¿Quién más quiere generar alguna conclusión de lo que hoy hablamos? ¿Qué se llevan? ¿Qué aprendemos en esta noche? ¿Qué resumen usted se lleva o qué puede usted entonces identificar en esta noche? ¿Alguien quiere aportarnos antes de dar la última indicación? Tutor, buenas. Buenas, Rosana, adelante. Sí, señor. Pues yo considero que, que desde el momento, que es muy importante esta logística porque desde que tenemos la propuesta y analizamos pronto el producto, antes toda esa cadena de procesos que se deben manejar van entrelazadas en unas con otras, desde la compra, desde la gestión de inventario, la planeación, el almacenamiento, hasta la fidelización del producto, que ya después cuando el cliente lo tiene. Eso hace parte de que se tenga un proceso logístico exitoso para la compañía. Así es. Cada una de las actividades, las compras, la gestión de inventario que recae en la planeación de la producción, el almacenamiento, el servicio al cliente y la distribución. Nos llevamos 5 actividades claves y con esas es que vamos a seguir trabajando. Bueno, muchachos, vamos a ir entonces redondeando. Por último, de decirles que recuerden que yo tengo unos tiempos de asesoría. Hay personas y estudiantes que quisiera ver más en los espacios de asesoría. Antes de generar, muchachos, algún correo, asista al tiempo de asesoría. Muchos de ustedes han ido. Son 200 estudiantes, algunas veces se reúnen varios, socializamos. Yo con lo que no estoy de acuerdo, muchachos, es que ustedes generen una PQR y que quizás ustedes no se hayan dado la oportunidad de generar un espacio formativo continuo semana tras semana, sino que son quizás agentes pasivos, esporádicos, y empiezan a escalar PQRs, y cuando uno va a ver el proceso, no han ido a web conference,
asisten, quizás llegan tarde a un CIPAS o no asisten a un CIPAS, no asisten los lunes en las tardes, no asisten los miércoles en las tardes, y creo, muchachos, que no es la idea. Creo que la idea es que ustedes también puedan escalar y hablar directamente conmigo. Esto lo digo a manera general. Quizás han sido muy pocos los casos de estos como les estoy contando, pero pasan y por eso pues quiero abrir canales de diálogo y de debate académico que ustedes saben que los tienen. Creo que no los han leído. Creo que muchas personas lo que hacen lo pueden hacer desde la ignorancia de que no saben las herramientas que la UNAD les ofrece con los tutores, y creo que es lamentable que esto pueda llegar a suceder dentro de nosotros. Así que los invito a que aprovechen los espacios para solucionar dudas sincrónicamente. Yo estoy así con ustedes en las tardes de los lunes, así con ustedes en las tardes de los miércoles, y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué está sucediendo? Que hay algunos estudiantes que quizás empiezan a preguntar o a exigir una atención en sus trabajos, pero no los traen en la asesoría. Así que, por favor, tengamos allí una mayor conciencia y empecemos también, muchachos, a aprovechar estos espacios que son para ustedes, son para el crecimiento de ustedes, son para que ustedes también tengan un espacio para poder generar como una confrontación de lo que ustedes vienen haciendo, y creo que va a haber una mayor ganancia y mayor productividad de conocimiento si aprovecháramos entonces estos espacios. Es un llamado a todos y bueno, siendo entonces ya las 8 de la noche, muchachos, como habíamos pactado, entonces empezamos entonces a cerrar el CIPAS. Muchas gracias a todos. Voy incluso, muchachos, a saludar a todos los asistentes. Gracias a Adriana, a Andrés Sánchez, a Angerly Arengas, Buenaventura Rodríguez, alguien que se conecta de Bucaramanga, de La Guajira. Gracias a Milena por estar, a Daniela Torres, a David Esteves, a Diana Carolina, a Edwin Andrés, Gerardo Antonio Ramos, gracias a Ginette Lizeth Mejía, a Guadalupe, a Jennifer Giraldo, a Jimmy Alexander, a John Edison, a Jonás Javier, a Jorge Blandón, a José Alberto. Creo que también está Juliana Alexandra, está Casey, Kelly, Laura. Un gran saludo para todos, a Lady, a Margarita, a Marinelsi, a Rosana, a Sofía, a William, a Jenny, a Jessit, a Jessica, a Yuris y a alguien que se conecta de Casen. Quizás puede ser algún invitado. Gracias a todos, así que gracias a todos por la asistencia. Recuerden que tenemos un segundo CIPAS, quizás dentro de 3 semanas, para que por favor se programen a través de este medio. Recuerden que las preguntas pueden ser a través también de el Teams, y recuerden que también tenemos los canales de el correo institucional. El mío es juan.quiseno@unat.edu.co. Así que un gran saludo a todos y bueno, nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Cuídense bastante, muchachos. Chao, chao a todos. Gracias a todos los que van escribiendo. Jennifer, gracias a ti. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Lady, cuídate bastante. Descanse. Hasta luego. Un gran saludo a Gerardo, Marinelsi, sí. Rosana, Daniela, por aquí veo mensajes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros. Claro que sí, muchachos. Muchas gracias a John, a Catherine. Kelly, hasta luego, cuídate. Gracias a todos, muchachos. Gracias, profe. Chao.